Y bien, pues continuamos en Más de Uno Lora del Río y Comarca de la Vega y bueno, para mí ahora mismo es un auténtico honor, privilegio el presentar al invitado del día de hoy. Responda en nombre de don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes también a todos los oyentes de Onda Cero. Para mí es un honor y un placer poder estar ante el micrófono verde, la alcachofa verde de Onda Cero, porque ha sido mi casa durante muchos años. José Ignacio, buenas tardes también para ti. Esto se avisa, sí, Fernando. Sí, yo quiero también hacerte partícipe de esta entrevista. ¿Te habrás dado cuenta de la voz que acaba de aparecer en la radio ahora mismo? Sí, la verdad es que para los técnicos como yo es una delicia, vamos, escuchar este tipo de voces, claro que sí. Bueno, de Bartolomé Cabello, como bien dice, yo tengo contabilizado, bueno, pues, unos 40 años aproximadamente, ¿no? Dedicado al mundo de la radio, sí, ¿verdad? Casi. Yo empecé quizás más, ¿no? Yo empecé sí, 40 años pueden ser. Yo empecé en el 73 en Radio Popular como becario, estuve 2 años, todavía no era ni COPE. Ahí fueron mis primeros conocimientos. Yo empecé con Rafael Moreno, con José Luis de Vicente, que han sido grandes de la radio, eran grandes de la radio en una época todavía preaperturista. Hacía deporte, pero también hice información general. Yo digo el honor, porque hoy, el tener un programa censurado entero, hicimos un programa sobre Carmona y hubo un incidente muy grave, incluso con una persona muerta y heridos y tal. Y entonces yo recabé toda la información y iba en contra de los datos oficiales, y entonces Información y Turismo no censuró el programa y no se pudo emitir. Madre mía. Sí, algunas de las historias de mis comienzos. Después estuve cuando empezó Radio 80 y posteriormente pasé al inicio de esta casa, lo que era la embrión, a Radio Triana, que fue Radio Triana, Rueda de Emisora Rato, Cadena Rato, hasta que en el año 89 llega la 11 y entonces le compra a la familia Rato prácticamente todas las acciones, estos 4 o 5 emisoras que se quedaron con ello un poco la familia, y el resto pasó a Onda Cero, y ahí pues ya de la mano de la 11 fueron muchos años, y hasta el 2004 que abandoné yo la casa ya siendo de Telefónica. Yo después con Planeta no he llegado a estar nunca. Bueno, la verdad es que como están viendo y como está viendo también José Ignacio, una voz inconfundible. Yo recuerdo esas tardes, ¿no? de la afición opina, que ahora hablaremos también de ese espacio, de ese programa, ¿no? Voces inconfundibles como, por ejemplo, al igual que Bartolomé Cabello, la de José Antonio Sánchez Araujo, la de Juan Tribuna, el propio también Rafael Almanza, bueno, sobre todo referentes que tengo yo, y ese programa que comenzaba más allá también de las 7 de la tarde, como era, como digo, la afición opina, una vez que terminaban los partidos de las 5. La verdad es que, Bartolomé, perdona que recuerde momentos, ¿no? Yo quiero compartirlo ahora mismo también con la audiencia, también con José Ignacio, que también es bueno, sabedor también de esta experiencia. Para mí hay 3 momentos con Bartolomé Cabello. Uno, por supuesto, siempre ha sido escuchar, ¿no? La afición opina, que comenzaba ya, me comentabas fuera del micrófono, que comenzaba siempre, efectivamente, justo después de los partidos, de las 5, una hora justo después de los encuentros de Liga. A continuación, bueno, hubo un día que, bueno, yo escuchaba aquí a este señor pues todos los días y sobre todo las tardes de los domingos, y entonces con mi escuela, que yo estudiaba por aquel entonces Relaciones Públicas, nos llevan a la Cartuja, a los estudios de la Cartuja de Onda Cero. Allí hoy están en calle San Fernando. Sí, pero entonces estaban en la Cartuja. Antes estaban en la Cartuja. Primero estuvieron en Miguel de Mañara. Ajá. Y de Miguel de Mañara, que allí fue donde se inició con Radio Triana y Rueda de Emisora Rato y Cadena Rato, se pasó ya en el año 93, nos fuimos a la Cartuja. Ajá. Que entonces no había prácticamente nada en la Cartuja, Sí. en el pabellón de la 11. Efectivamente. Bueno, pues allí nos llevan, nos enseñan los estudios maravillosos de la Cartuja, de Onda Cero, y un momento determinado que nos presenta también, bueno, al equipo de redacción, y claro, estaba allí don Bartolomé Cabello. Y entonces tuve el honor de conocerlo, a Bartolomé Cabello, ¿no? Bueno, aquello quedó allí. Estamos hablando del año 97 aproximadamente. Sí. 97, creo que era así, 97 por ahí aproximadamente. No sé si 96, 97. Aquí José Ignacio ni había nacido todavía. Fueron una de las Es verdad. A lo mejor no estaba ni siquiera en planes. Era una de las épocas buenas de la afición opina. La afición opina se emitió desde el 86 hasta el 2000.
Y la década de los 90 fue sobre todo la segunda parte de los 90 fue la época buena de la Afición Opina, ¿no? Incluso nosotros cerramos la Afición Opina, un programa en Guadalpar donde metimos 2.000 personas, ¿no? Madre de Dios, madre mía. El programa 500 de la Afición Opina. Madre mía, madre mía. Bueno, el caso es que... Me acuerdo, perdona, Fernando, me acuerdo una entrevista que me hizo un loreño, que es hoy el director de comunicación del Betis, que es Julio Jiménez Era. Hombre, Julio Jiménez. me hizo una entrevista a doble página y a raíz de ahí empezamos ya, fue en abril del año 98-99 me hizo la entrevista, no recuerdo si fue 98-99. Y a raíz de ahí empezamos ya a recopilar datos y fue cuando llegamos al programa 500 de la Afición Opina, que lo hicimos en Guadalpar. Qué barbaridad. Bueno, también has nombrado también a Julio Jiménez Era, como Sí. el director de comunicación del Real Betis Balompié, y también loreño, por cierto, muy, muy setefillano, Sí. que siempre... Yo tengo pues, he tenido mucha relación. Yo os puedo decir que yo he venido nada más que una vez a la romería y vine con el que ha sido hermano mayor muchos años. Antonio Eras. Con posterioridad, Juan Quirós. Juan Quirós. Juan Quirós fue compañero mío de instituto, estuvimos internos, creo que fueron 4 años, entonces yo con Juan, y me acuerdo un año que se trajo la Virgen para que lloviera. Y entonces él, con su mujer, con Mari, todavía estaban empezando entonces, y hice yo la avenida con la Virgen con Juan Quirós. Madre mía, Juan Quirós Romero. También, pues... Juan Quirós fue compañero mío de instituto. en Bueno, Carmona. fíjate que callito se lo tenía aquí, Sí, sí. amigo Juan Quirós. Le mandaré la entrevista también, por supuesto. Claro. Sí, creo que también nos estará escuchando. De todas formas, como digo, y bueno, desde el 96, 97 aproximadamente, que fue aquella visita, hasta ahora, ya en el año 2021, hace poco, pues tuvimos la ocasión, creo que él escribe un comentario y digo, bueno, pero este hombre es Bartolomé Cabello que nos está escribiendo. Le escribo por privado y nos dice, José Ignacio, nos dice que nos escucha todos los días. Sí, hombre, claro. Que nos escucha todos los días. O sea, Entre otras cosas porque yo vivo ahora en La Campana. efectivamente, vive en la Yo soy campana. campanero pro. Claro, Y entonces claro. cuando me he jubilado, pues he aprovechado para me he comprado una casa y vivo en La Campana muy a gusto y estoy encantado de estar cerca también de Lora. Bueno, la Y de verdad. escucharos. Sí, bueno, pues la verdad es que. Porque la Afición Opina se emitía también por la Sí, emisora de Lora. Se emitía Sevilla, Carmona, Melodía y Lora. Se Y emitía Lora. por las 4 frecuencias. Claro, nosotros aquí éramos Sí. bueno, fieles oyentes. Y la verdad es que, José Ignacio, yo lo he vivido y ha pasado. Pues- Un ídolo que está aquí sentado con nosotros y que, bueno, nos dice que nos escucha todos los días. Imagínate la emoción. Hombre, la verdad es que es un sueño. Es que, claro, no sé, es como, para extrapolarlo, para entenderlo un poco, es como si de repente pasan los años y me escribe Ángel Martín y me dice que me escucha, ¿sabes? O sea, Sí. que es que es un poco, claro, yo lo imagino y yo entiendo que es un shock, es una cosa como muy fuerte. Entonces, claro, es que no me puedo ni imaginar cómo te sientes, Sí, Fernando. la verdad que sí. Eso nos ha pasado a todos, porque a mí me ha pasado eso con Juan Tribuna. Juan Tribuna yo lo escuchaba desde chiquitito, lo tenía como un dios y posteriormente en esta frecuencia lo tuvimos durante 14 años. Cuando él se va de la SER, tuvo 2 o 3 años, tuvo además un problema familiar. Bueno, a lo largo de su vida tuvo 2 problemas familiares muy gordos, que murió una hija suya, murieron después 2 nietos. Madre mía. Entonces eso pues hubo en intervalos pero que le sirvió el estar ante los micrófonos de Onda Cero. Él venía todos los lunes a la tertulia, más después hacía unos comentarios extra en algunos de los programas y era una voz que enriquecía, por supuesto, por sus conocimientos y sabiduría. Y a mí me pasó igual que os ha pasado a vosotros con vuestros ídolos al conocer a Juan Tribuna. La verdad es que, bueno, lo que es la vida, ¿verdad? Y bueno, hablando de la vida, Bartolomé, bueno, ¿qué es de la vida de Bartolomé Cabello actualmente? Mira, yo estoy ya jubilado, como te digo, vivo en La Campana. Vivo con mi mujer, con Lola, entre La Campana y también 2 hermanas. Después tengo una hija que es dentista en La Campana, Laura, que está casada con Rafa y que también es de Peñaflor. Estamos al camino de Lora, es el paso, ¿no? Y después mi hija Esther, que vive en Madrid, que es publicista, ¿no? Y después pues yo estoy a gusto trabajando trabajando porque yo no paro, ¿no? Yo, a pesar de todo, yo me gusta el bricolaje, me gusta, y después pues yo sigo siendo el defensor del menor de la Federación Andaluza de Fútbol. Yo he sido 7 años director de comunicación, Sí. hasta hace 2 años,
y también ahí pues creo que hizo un buen trabajo, o hicimos, yo no digo nunca hicimos un gran trabajo porque quedó un equipo de 8 o 9 personas extraordinarios que son los que siguen todavía pues llevando todo lo que es la comunicación de la Federación Andaluza. Yo ahora soy el defensor del menor de la Federación y llevo también de la española lo que es integridad, responsable en Andalucía para evitar la compra de partido, dando conferencias, explicando qué consecuencias puede traer. Después también ahora, desde hace un mes, me han nombrado directivo, asesor del presidente de la Asociación de la Prensa de España, Julián Redondo y Osvaldo Menéndez, me han nombrado y formo parte de la cúpula de la prensa española, ¿no? Madre mía. Y bueno, cuéntame, Bartolomé, ¿cómo comenzaste en este mundo de la comunicación de la radio? Yo comencé en la radio de chiquitito, yo jugaba con mi hermana en Peñaflor, donde vivíamos nosotros, en un cortijo, y yo tenía montado en la veleta del cortijo como si fuese el repetidor, el repetidor a mi forma y manera, porque yo no había visto un repetidor en mi vida, ¿no? Y jugaba con los discos, cómo se hacían las presentaciones. Te estoy hablando con muy poquitos años. Y después yo siempre llevé, llevaba dentro de la sangre ese afán por esa pasión desde chiquitito. Entonces yo después, como te decía antes, cuando hemos hablado de Juan Quirós, yo estudié en Carmona, el bachiller laboral, el bachiller técnico laboral que se extinguió con nosotros, y allí formamos una emisora de circuito cerrado. Y allí mis primeros pasos fueron, nosotros decíamos, el bachiller tenía el equivalente al preuniversitario, que era séptimo, y allí teníamos una emisora, y ahí, a raíz de ahí empecé. Yo ya después, pues al poco tiempo, me fui a hacer las prácticas a Radio Popular, en el 73-74, casi hasta el 75, después me fui a la mili y volví en el 80, que fue cuando ya recuperé en Radio 80, pues de nuevo el micrófono, y de ahí pasé a lo que era Radio Triana, Rueda de Emisora Rato, ¿no? Y después fue hasta el 2004, que dije hasta aquí hemos llegado y ya está, y cambié mi vida, ¿no? Bartolomé, bueno, sobre todo hay un programa que lo acabamos de comentar que quizá marca tu trayectoria, ¿no? Que es La Afición Opina. La Afición Opina, ¿cómo nace, cómo surge? Te cuento, yo estuve a punto, la Afición Opina estuvo a punto de no hacerse, porque me propusieron venir de director aquí a Lora. No me digas. Es decir, yo estuve buscando hasta piso, casa. No me digas. Me acuerdo que estuve en una casa que era, todavía vivía, porque después ha muerto muy joven, un médico muy conocido aquí, un internista, Manuel Nieto, o ya había muerto, no me acuerdo quizás. Es tío mío. Sí, vine hasta ver la casa, me la enseñó una señora que era su mujer, su viuda entonces, y vine hasta ver la casa, pero que después me lo pensé, porque yo había tenido también ofertas para irme a Valencia, tuve ofertas para irme a Baza, porque Ricardo Vaca, que fue el director de Radio Triana, me quería llevar de director a una emisora. Y le dije que no, que a mí lo que me gustaba era el micrófono y que el director sí, pero que el micrófono no, porque entonces los directores se dedican un poco más a la comercialización que al propio micrófono. Y a raíz de ahí fue cuando ya empezamos con La Afición Opina. Y La Afición Opina empezó, en un principio teníamos un programa de 8 todos los días, pero los lunes llevábamos un invitado. Era de 8:30 a 9 de la noche. Y a veces o llegaba el invitado tarde y la gente le preguntaba. Pero los días que por algún motivo el invitado no llegaba, tenía mucha más audiencia y muchas más llamadas, la gente opinando. A raíz de ahí vimos que era un tirón y quitamos los invitados, la invitada venía a la mejor cada 3 o 4 programas, y después sopesamos que lo bueno sería después de los partidos. Y ahí fue cuando los partidos, la gente llegaba calentita a casa, tanto los sevillistas como los béticos, y fue sorprendente. Fueron 15 años fueron de que se mantuvo en antena, y fue un cañón total. Costaba mucho hacer el programa porque había que estar, tú no tenías que opinar para nada. Yo me acuerdo incluso hasta Lopera llamó un día al programa. No me digas. Sí, llamó. Yo hice igual que con cualquier oyente. Manuel Ruiz de Lopera, buenas noches, adelante con su opinión. Yo no decía nada más, salvo que tuviese que cortar o me preguntaban. Tú tenías que estar muy atento porque te podían preguntar. Yo ahí tengo una ventaja, que tengo una memoria y te preguntaba el gol de tal partido, y me llevaba allí y a lo mejor minuto le contestaba. Entonces eso te daba también una credibilidad. Claro. Y después, en no permitir que se pasara. Dejar el pique de que el sevillista y el bético se tienen que lo que es en Sevilla, la afición sevillista y bética, ese pique que hay no se podía erradicar bajo ningún concepto, pero no llegar a mayores. Había momentos en que el programa se ponía caldeadito y había que empezar a cortar, tenías que empezar otra vez a ponerte mucho más serio.
Y después pues ahí terminabas con un dolor en el cuello de la tensión que tenía, porque hacer el programa tenía mucha tensión, porque era muy simple, porque tú lo único que tenías que decir, Fernando Leña, buenas noches, adelante con su opinión. Pero tenías que tener mucho cuidado de que esa persona no te... Hay gente que llamaban con nombres cambiados, pero bueno, fueron años extraordinarios para mí y para esta casa, porque el programa se vendía, estaba vendido de un año para otro. Y además normalmente lo patrocinaba Comercial Citroën, que tenía la exclusividad del 50% de la publicidad, y eso se firmaba de un año para otro sin problema ninguno. Programa que además en aquel tiempo la radio era muy rentable, la redacción de deportes de Onda Cero, se vendía muy bien todo, vendíamos los partidos, porque nosotros empezábamos muy prontito. Nosotros empezábamos a las 3 de la tarde, en la tarde de domingo, porque los partidos eran casi siempre a las 5. Sí, era todo el conjunto de partidos. Entonces empezábamos a las 3 de la tarde con un programa que hacía el que después ha sido voz de Michael Robinson en Los Guiñoles, Victorio Duque, programa de humor, que recopilaba todos los cortes de los futbolistas de la semana y los iba metiendo de 3 a 4. A partir de las 4 ya empezábamos nosotros en directo desde los estadios, desde el Sánchez Pizjuán o el Benito Villamarín, y conectando también con el equipo de fuera, porque nosotros lo dábamos por las dos frecuencias. Lora también lo daba, siempre daba toda la programación. Lora daba lo que emitía Onda Cero. Y después teníamos Onda Melodía o lo que fue después FM también, que fue también emisora que estuvo muchos años en Onda Cero, y se emitía de 4 a 5, iban todo en común con las entrevistas de los sevillistas y los béticos, y a partir de las 5 de la tarde hasta que terminaran los partidos iba cada frecuencia con una narración, y a raíz de ahí volvíamos otra vez, pero además con muchos invitados, porque entonces hablaban los futbolistas y eso enriquecía. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, verdad? Sí, hoy en día, claro, que bueno, todo ese... Mira, yo hice el Mundial de Estados Unidos. El previo fue lo más bonito, porque yo lo viví, después el resto no lo viví con la selección española, pero el previo fueron 30 días en Puente Viejo, un balneario de Cantabria, y fue espectacular. Era una zona, era quizá la sede de la selección española durante mucho tiempo. Estuvo. Nosotros ese año, eso con Javier Clemente se inauguró allí. Inauguraron el balneario y estuvimos un mes. Para mí fueron casi unas vacaciones. Claro. Pero fíjate tú cómo era la cosa, que los futbolistas teníamos las habitaciones contiguas a las de los jugadores, ¿no? Me acuerdo que Camarasa, el padre del que es hoy jugador del Betis, un central del Valencia, era el que tenía habitación, que era un cachondo mental, que siempre su obsesión era ver cómo te daba un cubo de agua, te daba... Y después tú ves los aviones, viajabas con los equipos, pero vamos, sentado el jugador con todo, y eran otros tiempos y otros años. Yo creo que a mí me tocó vivir una época muy bonita de radio, de periodismo, una época extraordinaria también del mundo del fútbol, que no era tan profesional como es hoy. Y yo viví, pues, después, tú me preguntabas antes, cuando a micrófono cerrado, ¿no? Con Lopera, por ejemplo, que era el presidente del Betis, después pues con Retamero anteriormente, con Hugo Galera, y en el Sevilla pues desde Eugenio Montes Cabeza, pasando por Gabriel Rojas, o hasta llegar a Luis Cuerva y José María del Nido. José María del Nido, yo como en activo no coincidí con él, pero yo he tenido siempre una amistad entrañable, lo mismo que la he tenido con Lopera, la he tenido con José María del Nido, que es una persona entrañable, y tendrá todos sus defectos de prepotencia y lo que quiera, pero es amigo de sus amigos, y es una persona que le ha dado al Sevilla lo que nadie se puede imaginar, porque fue el que creó el Sevilla grande. Sí, además que fue, de alguna manera... Le faltó a Lopera, que Lopera lo tuvo todo para ser un Betis campeón, y no lo hizo. Le faltó quizás también un poquito dar un poquito más el paso. Le faltó dar el paso y pensar un poquito menos en qué voy a ganar yo, sino qué va a ganar la entidad. Sí. Piensa. Lopera, bueno, evidentemente fue quien dice que fue el mejor y el peor presidente de la historia del Real Betis. Yo coincidí con él, tenía muy buena relación en todos los aspectos, también tuve bronca con él, ¿eh? Bueno, es que Lopera se peleaba con todo el mundo. Sí, con todo. Yo tenía bronca, pero también en momentos difíciles de mi vida, el Lopera estuvo ahí. Estaba. Cuando tú lo necesitabas, estaba también. Lo mismo que he tenido, ¿no? Son personas que los dos han estado en mi vida, en los momentos complicados que yo he tenido. Siempre te han llamado, te han dado una palmada a la espalda o te han dicho que necesitas, ¿eh? Te digo que son... Porque han sido momentos... Yo me encuentro ahora mismo con jugadores, yo tengo unos colores, que tú lo sabes.
Permite, sí, bueno. Yo lo puedo decir ya, de los colores. Hombre, yo porque espero que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo he sido más bético que sevillista, sin embargo tengo más amigos en el Sevilla que quizás que en el Betis. Bueno, Sí. tampoco. Mira, que hace pocos días fui a comprar una camiseta para uno de mis nietos, que ahora tengo que comprar otra en el Sevilla. Porque yo tengo una hija que es sevillista y otra bética y ahora tendré que hacer lo mismo, ¿no? Y cuando fui, pues llamé a Julio, que estoy aquí, bajo Julio Manuel Rodríguez y Juanito Sala. Bartolo, por favor, ¿cómo no te vamos a saludar? Bajaron y estuvieron allí conmigo, pero voy al Sevilla, hace poco fui yo a dar una charla al Sevilla Atlético de integridad de la Española y todos los que estaban, fue ya en la ciudad deportiva, que es donde están todas las instalaciones, y todos los que bajaban de los antiguos, pues me daban un abrazo, así que yo he tenido a pesar de mis colores, porque en aquel tiempo Julio decía precisamente en esa entrevista, que yo te digo que me hizo lo de página en Diario de Sevilla, que los colores míos eran tan secretos como la fórmula de la Coca-Cola o el tercer misterio de Fátima, que todavía no sabía de qué era entonces, ¿no? Es verdad, fíjate, ¿no? Lo fácil que es en Madrid, ¿no? Identificarse en Barcelona, en cualquier en parte Sevilla de España. en Sevilla no. Y en Sevilla siempre lo difícil no, sabemos cómo se respira aquí, sabemos cómo se vive aquí y sabemos que aquí es muy complicado, porque una vez que te jubilas sí, pero ya el hecho de señalarte es muy complicado para el periodista. No se podía decir en aquel momento. ¿Y cómo llevabas tú aquello? Porque todo el mundo... Si te dicen que uno quiere hacer Betis, otro quiere ser, entonces dicen, pero es que bueno, cuando te metes y te pones te pones ante el micrófono, por lo menos yo conseguía evadir cualquier pasión, ¿no? Claro. Porque además tú qué querías, pues que los dos estuviesen lo más alto posible. Porque mejor iría. Tú tenías que defender unos intereses, y los intereses comerciales, ¿cuáles eran? Que estuviesen jugando muchas Copas del Rey, que estuviesen jugando mucha UEFA, que era lo que se jugaba entonces, ¿no? Claro. Entonces era lo que tú querías, porque hacer partidos especiales, pues yo me acuerdo la Copa del Rey del Sevilla-Barcelona, me parece que lo comentamos antes, cuando tú me preguntabas cómo era la publicidad. Sí, bueno, sí, el Betis-Barcelona 97, ¿no? Final Copa del Rey aquella. Final de Copa del Rey, 2-3. 2-3 en el Bernabéu, sí, maldito Figo. Sí. Y a Munique. Pero que fue, entonces, pues tú radiabas ese partido, pero tú después, yo me acuerdo un partido en Grecia, que tenían que tirar el penalti en ese momento, y tú sentías, cuando estabas fuera, sentías los colores mucho más que cuando estabas aquí incluso. Tú tenías con los colores y tú lo que querías, porque marcara, me parece que fue Zucker el que marcó el último, el gol definitivo, o Diego Rodríguez, no me acuerdo uno de los dos, ¿no? Yo con Diego Rodríguez ha sido uno de los jugadores que más vinculación tuve. Yo supe desde el primer día que había llegado a un acuerdo con el Sevilla, y fue la primera entrevista que se le hizo el 1 de julio del año que se la hice yo, porque ya me la tenía prometida, ¿no? Y entonces pues yo he tenido después y me parece que es lo que quería comentarte, que me he ido, que tú te encuentras ahora mismo, yo me encuentro con Pablo Blanco o con Francisco, que son jugadores del Sevilla, o con Antolín Ortega o con Julio Cardeñosa, y no te dan la mano, te dan un abrazo. Porque tienes una vinculación y tú lo sientes como algo tuyo. Yo me sé los teléfonos todavía. Es que habéis convivido durante muchísimo. Yo me sé el teléfono ahora mismo de Francisco de su casa, y me sé el de Antolín Ortega y el de Julio Cardeñosa. Fíjate tú, me lo sé de memoria. Los teléfonos fijos de entonces. Había amistad entre periodistas y jugadores. Y muchas veces era complicado. Por ejemplo, yo con Diego Rodríguez, ya te digo, cuando en la Eurocopa, me parece que fue la Eurocopa de Alemania, creo que fue en el 94. 88, ¿no? 88. Sí, me he ido yo. Fue en el 88, me llamaba todos los días a mi casa al mediodía. Pues entonces no había móviles. Fue el año que él se fue. Entonces él se fue a la Eurocopa y me llamaba. ¿Qué dice la gente? ¿Qué no dice? ¿Qué se comenta? ¿Qué no se comenta? Yo di la noticia. Yo después he respetado siempre mucho un exjugador del Sevilla y es entrenador. Le da una enfermedad muy grave, Julián Rubio. Sí. Y yo tenía una amistad con él, y fui un día, uno de los médicos, pues yo también estaba pasando un mal momento con mi mujer en el Macarena, y fui a verlo. Y le dijo al médico, Antonio Domínguez, dile a Bartolo que venga a verme, que me hace bien. Y iba todos los días. Y todo el mundo publicaba qué es lo que de Julián Rubio, que si tenía un infarto, que tenía un cáncer de vejiga. Quiere decir que yo en ese momento supe guardar lo que había que guardar, y no conté nunca lo que había. Muchas veces tienes que guardar cosas porque te lo han contado en la intimidad. Yo eso lo respeto también mucho. Yo hay periodistas que sueltan lo que tienen que soltar, ¿no? Yo creo que hay que soltar, porque tú vas a ganar mucho más a la larga callando lo que te han dicho que contándolo. Efectivamente. Eso se llama fidelidad hacia la persona. Eso hoy en el fútbol yo creo que se da menos.
¿Qué te parecen programas ahora como, no sé, como El Chiringuito, que son programas de espectáculo, donde quizá la polémica, el sensacionalismo se vende mucho? ¿Qué te parece ese tipo de formatos a mí ahora? no me ha gustado nunca el Sensacionalismo. El sensacionalismo no me ha gustado nunca, no. Yo además tenía muchas veces, porque en Madrid te pedía siempre las cosas del Sevilla, del Betis. La bola del Betis, esto que sí habrá que entrevistar en un programa, pero en un programa deportivo pídeme otro tipo de cosas, no me pida lo que a mí me ha gustado mucho más. Yo además, mira, cuando yo estaba ahora en la federación, un día íbamos a hacer una gira con el entonces presidente, con Villar, por toda Andalucía, con Eduardo Herrera. Íbamos 4 personas, íbamos Eduardo Herrera, Villar, Antonio Alcoba y yo, y cuando íbamos el primer día que llegó, dice, mira, te voy a presentar, yo sé que le dice a Ángel María Villar, que a ti los periodistas, dice, Bartolomé Cabello es un periodista que siempre, cuando hablaba, decía la verdad. Dice, fíjate tú, un día de sol espléndido, decía Bartolomé Cabello, va a llover esta tarde. Y tú decías, va a llover esta tarde. Y llovía. Es decir, que yo me ha gustado mucho contrastar las noticias. Yo nunca he soltado que en aquel tiempo va a fichar fulano, no. Cuando yo decía que fulano va a fichar es porque fulano estaba a punto de ficharse. Además, siempre te he considerado un periodista no de muchas palabras y de palabras muy definidas y yendo siempre, te dices siempre lo justo y necesario. Decir, con el mínimo de tiempo, el máximo de contenido. Yo muchas veces con los titulares, yo tuve 2 personas que fueron, hoy es uno, el jefe de deporte de Canal Sur Radio, que es Eduardo Gil, Eduardo Gil Julián, que además cuando lo nombraron me llamó y me dijo que sepas que una parte de estas facturas tuyas por lo que me enseñaste, lo que me aguantaste. Y estoy haciendo ahora lo que yo a ti te criticaba, es decir, que eso es así. Y Diego Jiménez, que forma parte también de comunicación, de la plantilla de comunicación de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ¿no? Fueron las 2 personas que conmigo hicimos una redacción que competíamos con las grandes, ¿eh? Con redacciones que tenían 5 y 6 redactores y nosotros conseguimos hacer una programación y hacer una radio fiable, porque en la radio no es como la televisión. En la televisión llegas tú y te haces famoso un día y después se olvida. La radio cuesta mucho llegar, pero cuando llega permanece. Fíjate tú lo que estamos hablando, y estamos hablando de algo que pasó hace 30, 40 años y está ahí y se sigue manteniendo. La radio es algo más que queda, más que la televisión. Sí. Yo te quiero preguntar ahora por la radio, porque bueno, la radio ahora con, en fin, la irrupción de internet, de las redes sociales, ¿no? Parecía que peligraba, ¿no? Pero bueno, ahí nos estamos manteniendo, ¿no? Sí. Seguimos manteniendo, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo la radio actualmente? Me refiero a la salubridad de la radio. Hombre, la radio, yo escucho... Se hace buena radio también, ¿eh? Se hace, por ejemplo, en estas casas se hacen unas mañanas que son extraordinarias. Se hace información, hay buenos profesionales. Pero después, quizá al haber mucho, se pierde muchas veces, y antes éramos menos y le costaba más llegar. Yo creo que la radio de antes era más no más seria, pero sí tenías que trabajarla mucho más que hoy. Hoy se suelta lo que sea en tu micrófono y no pasa nada. Sí, yo soy más partidario de una radio contrastada, de una noticia cuando se dé es porque sabes que va a pasar y no por soltarla. ¿El futuro de la radio No, la radio tendrá siempre futuro. Bien sea a través de internet, bien sea como no sé, pero la radio no se va a perder nunca. La radio cuando llega a la televisión, todo el mundo pensaba que la radio se iba a eclipsar y al contrario. La radio vive momentos buenos, los ha vivido. La época de los 90 fue una época extraordinaria de la radio, ¿no? Y la radio se sigue escuchando mucho. A vosotros os escucho. Es verdad, nos escucha todo. Sobre todo al mediodía, más que... Es verdad. José Ignacio, ¿cómo estamos de tiempo? Pues estamos un poco regulín, ¿eh? Estamos un poquito regulín. Nos queda poquito. Nos queda poquito. Bueno, yo no quiero irme sin de seguir, en este caso, hablando del mundo de la radio, en este caso con Bartolomé Cabello. Y Bartolomé, de la radio, hablan de la magia de la radio. Sí. ¿Tú cómo defines esa magia de la radio? Que tú con la voz y con la palabra haces que alguien imagine lo que tú quieras. Tú estás narrando y tú estás diciendo, tengo delante ahora mismo un cartel que pone 101 FM, Onda Cero, La Hora del Río. Y tú empiezas a jugar contando. Porque yo cuando hablo, no sé si te has fijado, José Ignacio, que miro siempre a alguien. Yo miraba siempre al técnico y yo le hablaba siempre al técnico. Entonces tú lo que haces es que
tú tienes con tu voz y con tu narración hacer que esa persona esté viendo ese cartel. Me quedo con ese titular, me quedo con esa expresión, ¿eh? Me quedo con esa expresión porque la verdad es que, José Ignacio, ¿qué te parece esa expresión? Pues, yo creo que no la ha podido definir mejor. Vamos, yo creo que de alguna manera nos ha dado a los dos una clase magistral en media hora. Efectivamente. Por favor, yo simplemente he venido a aportar mi experiencia y mis años de radio, que fueron para mí fueron magníficos. Yo la radio la sigo llevando, yo escucho la radio. Yo me disfruto más viendo un partido. Yo habré radiado unos 2.500 partidos en mi vida, más o menos, ¿no? Pero yo disfruto muchas veces más escuchando un partido por la radio si el narrador es bueno que viéndolo. Es que es otro rollo, ¿verdad? ¿Cuántas veces me han preguntado, oye, ¿qué haces viendo la televisión, viendo el partido de la televisión y la radio al lado? Digo, es Hombre, que no lo tiene que te nada aporta que ver. la radio, lo que te aporta Es que la no tiene radio, nada no te que lo ver. aporta la televisión. La televisión, quien mejor lo hacía eso es José Ángel de la Casa en una narración, que se limitaba, y después la radio. Tú la radio tienes que adornarla. Yo, por ejemplo, he situado siempre mucho el balón. Saca del círculo central, cuando te lo pasa para la banda derecha, toca medio campo, toca la frontal. No solo quién llevaba el balón, sino en qué posición. Termino y os voy a contar algo que fue lo que más me ha llegado a mí, que me ha dicho una persona en mi vida. Antonio Ortiz, un amigo mío, el pobre que en paz descanse, de Mairena, se dedicaba, era un empresario fuerte de ferias, montando casetas de ferias. Y que yo entonces era vicepresidente de la Asociación de la Prensa, con Santiago Sánchez Traves, y íbamos a contratarlo. Y cuando estábamos allí, dice, pues este hombre tiene una voz parecida al que yo escucho los domingos, Bartolomé Cabello. Dice, coño, te lo he dicho, Antonio, al principio. Y me dijo una cosa, dice, mira, yo me quedé ciego con los años por un problema de azúcar, de diabetes. Yo te escuchaba a ti, siempre. Yo me llevaba en la radio, dice, porque tú siempre tenías invitado, como yo te he dicho, y tenía el árbitro que comentaba. Desde aquí no me quiero olvidar de mi amigo Paco Navarro, que fue muchos años comentarista conmigo, y aportaba también sus datos y sus cosas. Y me dijo, fijaros, con esto vamos a cerrar, que creo que es lo más grande que le pueden decir a un profesional de la radio. Yo veía cuando veía, os escuchaba por la radio. Ahora que soy ciego, me traigo la radio y cuando radia Bartolomé Cabello lo veo. Madre mía, madre mía. Los oídos de punta, ¿eh? Los oídos de punta. Totalmente. Esto es para seguir, esto es para seguir. Cuando quieras, yo estoy muy cerca, ¿eh? Esto es para seguir, Bartolomé. Tienes que venir más veces, por Cuenta favor. conmigo, de verdad, si estoy muy cerca y disfruto, te lo digo. ¿Me puedo aprovechar de ti? Te puedes aprovechar de mí, te puedes aprovechar. Hombre, que sí, encantado. Sí, radiofónicamente hablando, claro. Que sí, hombre, que sí, Fernando. Cuenta conmigo para lo que necesites. Madre mía, la verdad es que, bueno, como digo, he entrevistado, en este caso, he tenido el privilegio de entrevistar a un ídolo de toda la vida, un referente radiofónico para mí desde hace muchísimo tiempo, y que Bartolomé, no te digo ni adiós, te digo hasta siempre. O sea, hasta que tú quieras, porque aquí estaréis para cada vez que me llaméis, porque además yo he disfrutado también con estos minutos de radio y el tiempo que hemos pasado. De entrevistador a entrevistado, ¿eso cómo se lleva? Bien, quizás tú tienes la ventaja. No, porque tú hombre, yo ya llevo mucho tiempo que no entrevisto, o hago entrevistas, bueno, hago menos entrevistas, algunas he hecho en la federación, ¿no? Hacen menos. A mí lo que más me encanta es presentar un acto, eso yo ahí disfruto mucho, pero después, tú has dejado que yo hable y te voy a decir, y con esto ya, y vamos a terminar con lo de Antonio Ortiz, pero vamos a terminar con mi vecino Alfonso, la entrevista que le hiciste el día que había acabado de salir de la UCI. Sí. Le dejaste hablar lo que tenía que decir. Yo se lo he dicho a él la semana pasada. Le dejaste hablar justo lo que tenía que decir. Le dejaste hablar. Y esa es la habilidad del buen entrevistador. Dejar que el que esté hablando hable y diga lo que tiene que decir. Y no meterse y cortar porque tú tienes un guión. Don Bartolomé. Un placer. Muchísimas gracias. Fernando, encantado de haber estado con todos los oyentes de Onda Cero, Loro del Río. Muchísimas gracias. José Ignacio, gracias también a ti siempre.